Aleluya. Wow. Iglesia, buenos días. Qué privilegio compartir con ustedes. Aleluya. Tome asiento. Hoy vamos a hablar de la ciencia. Diga conmigo ciencia, sabiduría, conocimiento de Dios, de nuestro Abba Padre. No sé si usted, no creo que lo haya entendido. Diga conmigo ciencia, la ciencia de Dios. Diga la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, de nuestro Abba Padre. Hoy vamos a aprender sobre eso. ¿Usted quiere aprender sobre el conocimiento de Dios? ¿Usted quiere saber cuál es el conocimiento de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la ciencia de Dios? Wow. Entonces yo podría preguntarle a usted qué es la vida. Podría preguntarle a usted qué es vivir. Podría preguntarle a usted qué es un fantasma. Podría preguntarle a usted qué son los ángeles, o quiénes son, o cómo son. Podría preguntarle a usted qué es el mar de cristal. ¿Es verdad que existe? ¿Qué es el árbol de la vida? Podría preguntarle a usted qué es el cielo, o cómo es el cielo. Podría preguntarle a usted qué es la muerte, o cómo es la muerte. Podría preguntarle a usted qué es la vida eterna, cómo es la vida eterna. Podría ir más sencillo, ¿qué es vivir? ¿Cómo es vivir? Podría preguntarle a usted qué es la palabra de Dios, cómo es la palabra de Dios. Podría preguntarle a usted qué es la muerte, cómo es la muerte, cómo es el paraíso, qué es el paraíso. No sé si usted está interesado en aprender algo hoy. Porque qué bueno aprender palabra, ¿verdad? Pero qué mejor aprender sobre la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Y es importante que el cristiano sepa sobre estas cosas. Y vamos un poquito más allá, vamos al final de este mensaje. ¿Por qué esto? ¿Para qué la sabiduría? ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué la ciencia de Dios? Para que el hombre no sea superfluo. No ande en tonterías, sobre todo no ande en pecado y no ande en condenación. El hombre que puede conocer la sabiduría de Dios va a responderle a Platón qué es el hombre y para qué fue creado el hombre. Va a responderle a Descartes. Va a saber qué es la vida y para qué es la vida. Pero va a saber cuáles son las dimensiones de la vida. Y en las dimensiones de la vida se encuentra el yo, el ser. Y en las dimensiones de la vida se encuentra el cielo. Y en la cúspide del conocimiento de la ciencia de Dios se encuentra su trono. En una de las dimensiones de la vida está la vida humana y la vida eterna. Y entonces podremos aprender si las realidades de la palabra, qué es la palabra, cómo es la palabra, son reales o no. Voy a decirle algo. Dentro del alma y el espíritu de Dios se encuentra el conocimiento, la ciencia y el bien. Y para que el hombre pudiera tener acceso a ello, lo puso en el paraíso. ¿Cierto que usted no sabía esto? Voy a revelarle cosas profundas. Venga conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2. Libro de Proverbios, no sé si usted va a aprender hoy, quiero que tome nota de todas estas citas bíblicas, porque la palabra se revela a ella misma. La palabra no es un pretexto ni un contexto, la palabra es el ser, la palabra es nuestro Padre Celestial. Y la palabra, escúcheme, no es de ningún pastor. La revelación no es de ningún pastor. Amén. El Ruach HaKodesh, nuestro Señor, el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es el ser, Él es el que revela la palabra. Y el Espíritu Santo, nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, nunca habla sin expresarse a sí mismo en la palabra. ¿Está aprendiendo algo hoy? Ok. Libro de Proverbios 1:2, libro de Proverbios 1:7, libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6. Yo sé que usted va a leer todo esto en casa. Versículo 7 también del capítulo 2. Capítulo 3, versículo 5
En el verso 13 de ese capítulo 3 está un estallido de sabiduría, conocimiento y de ciencia. Recuerde también que la ciencia está revelada en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 al 27. Allí se habla de la cuenta de las semanas. Mucha gente habla de que la tribulación son 7 años. La Biblia a mí me habla de 3 años y medio solamente. Usted no encuentra 7 años por ninguna parte. Sigamos aquí. Libro de Daniel capítulo 12, versículo 12 y versículo 4. Ahí habla de la ciencia. Libro de Proverbios, capítulo 3, versos 14. ¿Voy muy rápido o no? Y si no ve el video, por favor, es que necesito que sepa que lo que vamos a hablar hoy está en la Biblia. No se lo inventó el apóstol Fernando, ni es un pretexto, ni, ay, tengo la revelación. No, no, Señor. Está en la palabra. Solamente que oro y le pregunto al Padre cosas. Háblame de tu sabiduría, háblame de tu ciencia, háblame qué es la vida eterna, muéstrame. Y entonces por eso podemos hablar de estas cosas. Amén. Aleluya. Continuamos ahí, versos 15 y versos 35. Eso es un puño en la cara. Proverbios 3:35. Eso es tremendo, Dios mío. De verdad que ese es un golpe en la cara, ese versículo 35 de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 5. Versos 7, versos 8, versos 9, versos 10, versos 11. Mejor dicho, todo el capítulo 4. Libro de Proverbios capítulo 5, versículos 1 y 2. Santiago capítulo 1, versículo 5. Libro de Jacobo, libro de Santiago capítulo 1, verso 5. Libro de Salmos 143, verso 8. Libro de Isaías, libro de Isayahu, capítulo 47, verso 10. Y voy a dejarlo ahí para no atormentarlos más. Amén. Venga conmigo, por favor. Vamos a leer 2 versos así contundentes rápidamente. Libro de Proverbios, capítulo 1, verso 2. Mil perdones. De hecho, desde el verso 1, porque es que queda muy difícil, repito. Los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Proverbios. ¿Qué significa la palabra proverbio? ¿Perdón? ¿Perdón? Consejos. Yo diría más bien dichos. Dichos, enseñanzas. Ahí entra la palabra consejo. Eres sabio, hijo. Consejos, dichos, parábolas. Amén. Enseñanzas, parábolas, dichos, consejos de el rey Salomón, hijo del rey David, para entender sabiduría y doctrina. Aló. Para conocer razones prudentes. Si los grandes epicúreos, grandes filósofos hubieran leído el libro de Proverbios, se hubieran quitado un montón de problemas de la cabeza. Muchos no se hubieran suicidado y no hubiesen sido homosexuales, la mayoría, con todo respeto. Para recibir el consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad. Wow. Venga conmigo. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh, bendito es su santo nombre. ¿Hay alguien aquí? Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La explicación de este versículo usted la encuentra en el libro de Job, capítulo 28, verso 28. La explicación de ese verso lo encuentra usted en el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Y en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dígale que está solo, hay que leer Biblia. Hay que leer Biblia. Amén. Amén. Amor. Amén. Aleluya. Venga conmigo, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6. Libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6. Porque Yahweh, bendito es su santo nombre, da la sabiduría. Preste atención, subraye estos adjetivos. Sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría no tiene sentido sin el conocimiento. Y la sabiduría sin el conocimiento no puede llevar al entendimiento, o sea, a la inteligencia.
La inteligencia es aprender qué es la sabiduría y cómo opera. Eso se llama conocimiento. Pero el principio de todos estos adjetivos, de todas estas palabras maravillosas, es el temor a Yahweh, bendito es su santo nombre. Yo le he enseñado aquí que no es miedo a Dios, sino amor reverente, amor suntuoso, amor reverente, amor respetuoso. Pero no puede haber un amor con respeto si no hay la experiencia de Dios. Si un cristiano no ha experimentado a Dios, si un cristiano no ha llegado a hablar con Él, no le conoce, jamás lo amará, jamás entenderá su palabra, jamás comprenderá su ciencia, jamás entenderá la sabiduría de Dios, porque para él será locura. Para él será locura. Y yo enseñaba en el día de ayer, no sé si usted vio el servicio de las 3 de la tarde, muchas personas conocen a Dios, hablan de Dios, perdón, no lo conocen, hablan de Dios, creen en Dios, pero no tienen a Dios. Y eso es lo que pasaba entre los griegos y entre los saduceos y los fariseos. Conocían teología, pero no conocían al dueño de la teología. Así que el principio de la sabiduría es el amor y la experiencia con Dios, la experiencia con Él. Y ahí podría, como dice el versículo final del libro de Proverbios, ahí termina todo. Y podríamos entender lo que habla el capítulo 3 y el capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Vanidad, todo es vanidad. El fin de la sabiduría es el entendimiento de la vanidad. Y en esta tierra, con excepción de nuestro Padre Celestial y su palabra, todo es vanidad. Y las personas creen que cuando se habla de vanidad se está hablando de orgullo. No, se está hablando de muerte. Porque la vanidad es el fin de una experiencia fallida, o sea, la muerte. Estoy hablando profundo, yo sé que estoy hablando con gente bien metida con el Padre, amén. Venga conmigo el libro de Santiago, sin que tú me pierdas el libro de Proverbios. Venga conmigo, por favor, libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Apóstol, es que yo nunca me puedo aprender las citas bíblicas, es que se me olvidan. Apóstol, es que yo no puedo. Apóstol, ¿cómo hago? Fácil, entre en la sabiduría de Dios. Muy apóstol, me dejó como en el principio. Entonces venga al verso 5 del libro de Jacobo, libro de Santiago, capítulo 1. Dice la palabra del Eterno: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿me ayuda? Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, vaya al que vende droga. Uy, qué elefantes amarillos tan bonitos, esos unicornios dorados, uy. No, vaya a Dios. Aló. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miremos el contexto. Pídala a Dios. ¿Qué está hablando ahí la palabra? Vaya, tenga una conversación seria con Él. No es, Padre, te pío, pollito, pío. No, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de una amistad con Él, de una fraternidad con Él. Aló. De una confianza estrecha con Él. De eso es lo que está hablando. ¿A quién le pide usted? ¿A su papá porque lo ama? ¿Le tiene confianza? ¿Él le ama a usted? ¿Sí o no? Amén. A la mamá. Yo le pido a alguien, usted no le va a pedir prestado a su enemigo, ni le va a pedir algo a su enemigo. No, usted le pide a alguien que es su amigo íntimo. Aló, su amigo íntimo. Así que si no es amigo íntimo de Dios, no, usted le puede pedir lo que quiera, a saber si Él se lo da. Porque qué tal que ocurra como con Salomón, sea tan sabio, tan inteligente, maestro, apóstol, astronauta, y se pierda. El Señor nos guarde. Amén. El asunto de esto no es tener mucha sabiduría, conocimiento y sabérselas todas y tener PhD y etcétera, porque los títulos en el cielo son papel de servilleta, por no decir higiénico. Porque lo más alto y sublime en esta tierra son servilletas usadas, aunque en el cielo no hay servilletas usadas, pero es un decir. Aló. El que entendió, entendió.
Mire, ¿sabe cuál es el discernimiento de la sabiduría y el conocimiento? La humildad. Por eso usted jamás verá a un rico, sabio o intelectual, porque esas riquezas, dice la palabra del Eterno, lo vamos a ver ahorita, los pierde. Usted jamás verá un rico o un levantado que sea humilde, porque no lo son. Sigamos aquí, mejor no nos metamos en problemas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y lo que enseña el texto griego es una amistad confiada, una amistad con confianza. A eso indica el texto griego, a que hay mucha confianza, hay mucha amistad, hay mucha experiencia de esa amistad. O sea, hay muy buen tiempo de ser amigo de esa persona para pedirle lo que es esa persona. Pastor, présteme las llaves de su casa. Pues claro, tenga. No sé si me expliqué. Mamá, déjame la puerta abierta que voy más tarde. Claro, hijo. Aló. Mire cómo está el contexto expresado. Aquí no está diciendo, sájese las venas, córtese, vaya a ayuno de 100 días. Aquí no dice eso. Aquí solo dice, pídalo, porque usted es amigo, conocido, viejo conocido, vea. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire el conocimiento de la experiencia. Ojo con lo que le voy a decir, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Aló. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Se metió con el conocimiento humano, con la física humana. No sé si me estoy explicando. Estamos hablando de este contexto que la palabra griega lo expresa desde un contexto de amistad íntima y confiable. Y luego muestra un ejemplo humano, eso se llama una parábola, para expresar algo divino. Y entonces dice, mire, la onda del mar va de aquí para allá y usted no la puede tomar, no la puede coger, usted no la puede tener, usted solamente ve que va y viene, y no hay nada. ¿Aló? ¿Me sigue? Entonces, vamos concluyendo un poquito. ¿Queremos conocer a Dios? Debemos conocer a Dios. Somos finitos, tenemos una mente humana, pero ¿qué si yo le digo a usted que su mente fue diseñada para contener la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios? Absoluto. O sea, no un porcentaje, sino completo, mejor dicho. Su cerebro, sus neuronas y la comunicación neurológica que usted tiene en su cabeza, sus dendritas, sus neuronas, fueron creadas iguales al Padre para que usted tenga todo el conocimiento del cielo, todo el conocimiento de la tierra, todo el conocimiento del espacio, toda la sabiduría de Dios y toda la experiencia de Dios. Bueno, la pregunta aquí sería, discúlpeme la tontera, bueno, ¿y por qué no lo tenemos? Si me permite, se lo voy explicando luego. Venga, regrese conmigo, por favor, libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6. Resulta que la sabiduría tiene aristas, tiene dimensiones y tiene longitud. Uy, apóstol, ahora sí, peor que antes. Cuando yo le hablo de longitud, le estoy hablando de ancho, de alto, de corto, de angosto. Y cuando le estoy hablando de arista, le estoy hablando de ángulos, un poquito de geometría. ¿Hay alguien aquí? En otras palabras, para que sea tan sencillo, más fácil, se puede medir. Se puede medir. El Padre nos dio una capacidad de medir el conocimiento. Por eso decían las abuelas, yo no como cuento, mijito. Mientras usted iba, yo ya venía. Mientras usted ladraba, yo ya mordía. Eso decía mi abuelita, yo no sé la suya. ¿Hay alguien aquí? Amén. Quiere decir que usted no es más perrito que un cancito, ni tiene 5 patas, sino que todo está dentro del contexto del conocimiento y la experiencia. Para ser más sencillos. Siga conmigo, por favor, aleluya, ¿cuánto estamos felices? Amén. Si clamares a la inteligencia, verso 3, aquí está
¿cómo se dice Espíritu Santo, Ruach HaKodesh? La respuesta a la diatriba. ¿Cómo tener entonces lo que habla Santiago 1:5? El conocimiento, la sabiduría y la ciencia de Dios. Y entonces mire lo que dice aquí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh. ¡Wow! Bendito es su santo nombre, y hallarás el conocimiento de Dios. La Biblia se explica y se revela a sí misma. Entonces yo tengo que pensar aquí como escribió Salomón, y tengo que pensar aquí neotestamentariamente, o en la Torá, mejor dicho. Y así las cosas, lo que está diciendo la palabra es que yo tengo que clamar, tengo que llamar y tengo que prestar mi oído. Pero si yo hablo de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, estoy hablando de algo que es totalmente intangible. Míreme, usted no puede clamar algo intangible, o sea, algo que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede sentir. Lo intangible es algo que se puede presentir por el espíritu, por el sentido común o por el instinto de conservación. ¿Hasta aquí me sigue? Entonces la palabra iría en una disyuntiva contra sí misma. Pero la palabra no va contra sí misma, o en otras palabras, ella no se contradice. Lo que está diciendo aquí es que el que revela al Padre, Romanos capítulo 8, el que revela al Hijo, Romanos capítulo 8, y el que revela y el que se revela a sí mismo es el Espíritu Santo. Aló, Romanos capítulo 8. Entonces versos 1 al 5. Entonces dice la palabra que si clamares al Espíritu Santo, obviamente toca en el nombre de Jesús, de Yahshua HaMashiach, porque usted no le puede rezar ni orar al Espíritu Santo, solo le puede hablar o puede clamar para que Él entre en conversación contigo. Si tú prestas prudencia a su voz, o sea, atención verdadera, atención real, no como algunos aquí en la iglesia que me llaman desde allá atrás. Y yo, uy, toca darles una caña de pescar porque si no se desnucan. Bueno, eso no pasa con usted, digo en otras conferencias que me ha tocado. No, sino que si al Espíritu Santo le pedimos, Espíritu Santo, buenos días, en el nombre de Yahshua HaMashiach, quisiera tener una conversación contigo. Ven. Y comienzas a clamar al Padre y al Hijo a través del Espíritu Santo. Y dices, está bien, voy a escucharte. Es que nosotros somos buenos para pedir. Eso se llama comprar. Mire, lo que las personas no saben en el Espíritu es que cuando oramos se va a comprar. Ahí mismo en el libro de Santiago se enseña. No vaya a comprar, vaya a escuchar. Aló. Ese es el espíritu de la contemplación que ya se los he enseñado por mucho tiempo. Y ustedes saben que todo eso tiene como 300 versos bíblicos. Entonces, no van a decir, ay, ya se está inventando eso. No, el Padre nos guarde y que el Padre reprenda a Satán. Amén. No. El espíritu de la contemplación es el espíritu de discernimiento de la palabra. Es la explicación del Padre y del Hijo según nuestro Señor el Espíritu Santo. Entonces lo que está hablando aquí la palabra es que si no entendemos ni papa, como me dicen a mí algunas personas, vaya y hable con el Espíritu Santo. Vaya y clame en su espíritu con el Espíritu, porque solo un espíritu oye al Espíritu. Esto no es de persona a persona, esto es de espíritu a espíritu. Esto es de padre a hijo. Ahora sí está recibiendo. ¿Estoy muy contundente o los tengo con signos de interrogación y así como los dibujitos animados? Mire, vamos a hacer un resumen. El conocimiento, la sabiduría y la ciencia de Dios fue dada en el origen. El hombre la perdió por el pecado. El hombre que no tiene sabiduría ni conocimiento de Dios es un pecador. El hombre que no puede tener una conversación real con Dios es un hombre que va a creer en Dios, pero se va a perder, porque nunca va a tomar conciencia que no debe pecar para ir a la vida eterna. Es un hombre que no va a saber qué es la muerte ni cómo es la muerte. El Padre le reveló la muerte al hombre y le reveló cómo es la muerte. Y le reveló la dimensión que contiene la vida eterna para que no entre en muerte. El hombre que no le pregunta a Dios no va a saber cómo se hicieron las cosas. Ayer veía una conferencia de un gran predicador y se le chispoteó, como decía el chavo,
por ejemplo, en el libro de Berechí, libro de Génesis, que Sara, eso era una metáfora, y casi yo hubiera estado, lo estaba viendo el video, yo hubiera estado ahí, me subo a ese altar y lo mando para el cielo para que vea que Dios sí es real y luego lo devuelvo. Sí, porque no hay nada más ofensivo que alguien hable en contra de la Biblia, que es 100% real, tangible. Yo he estado allí en Israel, en ese monte, yo he estado ahí, es real, es sal ese monte. Para que una persona, un poquito falta de todo esto, por no decir, entonces venga a hablar que son metáforas, y que Jonás es metáfora, y etcétera. Y entonces le da a uno ganas de padre, ¿por qué no le muestras esto un poquito? Y en fin, sigue aquí conmigo. Necesita hablar con el Espíritu Santo para tener conocimiento, para tener acceso genuino a la verdad. Y por eso el mismo Herodes decía, ¿y qué es la verdad? Y Pilatos, ¿y cuál es la verdad? Muéstrame la verdad. Y entonces nuestro Señor le mostró la sangre de sus llagas, de sus golpes. Y por eso Pilatos, escúcheme, no sé si se habrá convertido, pero él sí vio y conoció la verdad. Y por eso tuvo temor. Y lo mismo su esposa. El padre se reveló a la esposa de Pilato. El padre se reveló a aquel soldado romano que lo crucificó y a aquel que lo lanzó. Por eso en Apocalipsis dice claramente en ese capítulo 1, y lo verán lo que los traspasaron. Porque les dio el permiso y esa potestad de ver la verdad. Yo he tenido ese privilegio y déjeme decirle que eso me cambió la vida. Y por eso la predicación y la enseñanza en este lugar es totalmente diferente. Esto es para gente que realmente quiere salvarse y quiere tener un estatus superior. Porque en el cielo, que si yo le digo que en el cielo, su honra y su galardón dependerá de su conocimiento aquí en la iglesia. Por eso los discípulos, libro de Apocalipsis, capítulo 4, los ancianos y los profetas tienen un lugar especial en el cielo. Y van a venir a juzgar reinado milenial, libro de Apocalipsis capítulo 20, con nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, después de la boda y los galardones, y el juicio de galardones. No me importa si hay teólogos que niegan esto, lo siento, arranquen toda la palabra de Apocalipsis, del libro de Isaías y del libro de Ezequiel, de sus Biblias, para que puedan negar esto. Pero después de la boda, de las bodas del Cordero, después del juicio de galardones, que será antes de las bodas, ahí vendrá el conocimiento pleno y verdadero. Necesitamos aprender, vamos al Espíritu Santo. Y vamos a pedir creyendo, con amor, y el Padre nos va a revelar esto. Aleluya. Entonces debemos de clamar a la inteligencia y a la prudencia, dar nuestra voz. Y aquí es donde muchos pastores pierden el año, muchos líderes, muchos profetas, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos siervos de Dios pierden su vida eterna. Porque resulta que la Biblia está poniendo una condición para ser poseedor de parte del conocimiento o del conocimiento completo. El Padre lo da sin medida. Si usted quiere todo el conocimiento, pues vamos a sacar tiempo para el conocimiento. Permíteme, hago un paréntesis aquí. Miren, yo no entiendo cómo hay personas que estudian 10, 15 años su carrera, 8 horas al día, para tener un título, y al Padre no le dedican ni un minuto al día. Un abogado tiene que estudiar 5, 7, 8, 10 años, un médico lo mismo, un psicólogo 5 años, un psiquiatra como 15 años, un físico como 20 años, 8 horas al día, pero no le dedican 5 ni 10 minutos al Señor. Una persona trabaja 8 horas al día para vivir. Óigame, mire qué metáfora, más bien diría hipérbole. Mira qué hipérbole. Una persona trabaja 8 horas al día, otros 10 y 12 horas al día para vivir. Y resulta que usted para vivir necesita la palabra. Está explicado incluso por la boca de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. No solo de pan vivirá el hombre. Así que el pan es solo una parte para vivir, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre vivirá el hombre. Aleluya. Por eso el diablo quedó avergonzado, por eso él no tiene vida eterna. Porque le faltó la palabra y por eso está condenado al infierno. Desechó la palabra.
para comer pan. Y quería que el pan del cielo convirtiera unas miserables piedras en pan. ¡Qué bruto! Es que es más bruto, ¿para dónde? Estoy parafraseando Mateo 4, verso 4 y Lucas 4, 4. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? ¿Será bestia? Es una bestia completa. Y así son los filósofos. Y algunas personas que son teólogos, con todo respeto. Porque estudian tanta teología que niegan a Dios. Y conozco teólogos, yo personalmente, con 2 y 3 títulos, doctorado, maestría y PhD, y son homosexuales. Y predican en las iglesias. Con todo respeto lo digo. Entonces, la palabra mata, pero el Espíritu Santo al que debemos de clamar nos da vida eterna. Cierro paréntesis. Pero piénselo, ¿cuántas horas al día trabaja usted para vivir en lugar de sacar unos minutos de verdad para vivir? Mire, le voy a enseñar uno de los grandes misterios del Padre. Ya me fui con toda. He estado estudiando muchísimo Mateo capítulo 6, versos 19 y 20, donde habla de los tesoros del cielo. ¿Cómo es que un hombre puede tener tesoros en el cielo si a veces ni siquiera ha abierto una cuenta celestial? ¿O no la tiene? ¿Hay alguien aquí? Y el Padre es grande, dice, haceos tesoros, plural. Y ustedes saben que a mí me gusta leer mucho el interlinear, ir al griego original, ir al hebreo original y a las lenguas muertas. Y entonces cuando uno dice sí es real, plural. Y la palabra del griego habla de tener como la explicación de consignación. Cuando uno va y consigna al banco, depósito, gracias, Ruach HaKodesh. Segunda Timoteo 2, es que a quien pone el Padre a predicar, también es cierto, ¿sí o no? Depósitos, a eso se refiere la palabra de tesoros. Y en el hebreo es conocimiento con permiso, con licencia, con derecho legal. O sea, son derechos legales. Usted y yo debemos de tener derechos legales en el cielo. Y si no, en el cielo no se nos dará nada. ¿Por qué habla de tesoros en el cielo? Porque en el cielo van a haber gastos. Uy, apóstoles, así no se la creo. No, yo tampoco me la creía. ¿De dónde sale, por ejemplo, el vino que va a haber nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach en el cielo, en las bodas y después del juicio de galardones? ¿Se acuerdan? Que le dijo, no volveré a beber del fruto de la vida hasta que esté con vosotros en el cielo. Entonces eso toca arrancarlo de la Biblia también. ¿De dónde sale ese fruto de la vid? ¿Quién lo cultivó? ¿Quién lo sembró? ¿Y quién lo frutó? Yo no hablo nada por hablar y que se me ocurra, porque el Señor me guarde de ser el burro que se come las flores. ¿Está aquí conmigo? Amén. En el cielo vamos a comer, aunque dice la palabra, por eso hay que entenderla en contexto, que el cielo no es comida ni bebida, o sea, no es solo eso, sino hay cosas más grandes. El conocimiento puro del Padre. Porque ningún alma puede vivir si no está en el torrente de la vida y del conocimiento de Dios. Porque ¿dónde salimos? De su espíritu. Y para que fuera real, Él tomó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y del mal y los plantó en el huerto, los sacó de su espíritu de la expansión para que pudiéramos entender y tomar de Él. Miren, voy a revelarle algo pero déjenme leer 2 o 3 versículos antes de ir a Génesis 3. Amén. Si no voy a Génesis 3, me dice, apóstol, explíqueme eso del árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal. Me lo dice, ¿verdad? Lea conmigo, es que en 40 minutos es muy difícil explicar todo esto. Ni siquiera hemos podido entrar a la predicación. ¿Me estoy dando a entender? Venga conmigo. Entonces entenderás, verso 5, el temor de Yahweh, bendito es su santo nombre, y hallarás el conocimiento de Dios. Escuche lo que acabamos de leer, hallarás el conocimiento de Dios. Sin ser finito, está ahí disponible para ti y para mí, para tomarlo completo. Versículo 6, por favor. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, la revelación de los 3 anteriores. Amén. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Porque la palabra en Romanos capítulo 1 dice que Él envía un espíritu de engaño para aquellos que no quieren atender al conocimiento de la verdad. ¿Hay alguien aquí? O sea, maneja las 2 sabidurías.
la satánica, la de Belial, la de condenación y la eterna, la salvífica. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Amén. Venga conmigo, capítulo 3, verso 3. Esto me impresiona muchísimo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, que llegó allá al Padre. Aló. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, paga por ella. Usted está pagando aquí por ella. Cuando uno va a orar, resulta que va a comprar, ¿se acuerdan? Pero yo les dije a ustedes, no vayan a comprar, vayan a recibir. Aló. O sea, no vayan a pedir, vayan a adorar y lo van a recibir. Amén. Por peso. Aleluya. Escuche esto, mire, esto me rompe la cabeza. Pero gloria a Dios y a su nombre gloria. Amén. Que nos da su bendita palabra para entenderlo. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Aló, diga conmigo, intereses, réditos. El que tiene la sabiduría y la inteligencia de Dios comienza a ganar intereses y réditos. ¿Y en el cielo se necesitan? Sí. Sí. Diga conmigo, sí. Ya se lo he explicado. Tiene que ver entonces los servicios del martes y el viernes, y ahí expliqué esto. Y sus frutos más que el oro fino. Mire, me voy a despachar con esto. No por nada dice la palabra en el libro de Devarim, Deuteronomio 1:18, que Él le da el poder al hombre ¿de qué? De hacer las riquezas. Y las riquezas no se hacen con personas tercas, obtusas, soberbias, orgullosas. El poder de hacer las riquezas se da con las ideas que el Espíritu Santo entrega a la persona que conoce la ciencia de Dios. Entonces usted diría, bueno, ¿y entonces por qué Bill Gates es rico? Porque él tiene la otra sabiduría, la del malo, de las cuales ya le hablé, y se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1. Un espíritu de engaño. ¿Está aquí conmigo? Amén. Señor, ayúdame. Voy a ir a Génesis 3 porque se me acabó el tiempo. Y le voy a revelar algo que está implícito, pero que es una revelación poderosa para entender el conocimiento de la verdad. Venga conmigo, libro de Génesis capítulo 3, por favor. Cuando uno está aprendiendo algo rico se le va el tiempo muy rápido, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué estudio toda la noche? Para que me alcance el tiempo. Si no, frito el pollo. Verso 22. Verso 22. Y dijo Yahweh, bendito es su santo nombre, libro de Berechit capítulo 3, Pasuk 22. Y dijo Yahweh, he aquí el hombre es ¿qué? Ayúdeme, auxilio, socorro. El hombre es ¿qué? Ojo lo que acaba de decir el Padre. El hombre es como uno de nosotros. ¿Como cuál de los otros? ¿Como el Padre? ¿Como el Hijo? ¿O como el Ruach HaKodesh? Diga, como los tres. ¿Cuántas veces usted había leído esto? Ya no leo Génesis porque ya me lo sé de memoria. Ay, en el principio era el verbo era con Dios. Ay, en el principio se veía el mar y el Espíritu Santo era sobre la faz de las aguas. Y en el principio creó Dios los cielos y ya me lo sé. No. Lea con sabiduría, con inteligencia y conocimiento. Amén. Para que usted pueda saber cómo funciona la creación de la sabiduría y el poder eterno. Y dijo Yahweh Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mire, el conocimiento completo. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Usted sabe de qué está hablando aquí el Padre? El hombre no puede tener el conocimiento completo, porque si no la maldad no tendrá fin. Porque el hombre, venga conmigo, Génesis capítulo 3, verso 1, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Padre. Del Padre. ¿Y qué ocurre? Que cuando el Padre nos creó a nosotros, míreme, nos sacó de él mismo. Porque la gente cree, escúcheme bien lo que le voy a decir, como está explicado en Génesis 1:26, Génesis 1:27, Génesis 1:28 y Génesis capítulo 2, verso 1 y 2, que nos hizo del polvo la tierra. Al principio no fue así.
Al principio el Padre nos hizo de Él mismo, o sea, nos sacó de Él mismo. Porque la semejanza no tiene forma, o mejor dicho, la forma es como es la forma, la cual no tiene forma, o sea, es Él. Y si no, explíqueme la forma del universo y de las estrellas antes de que sean constituidas estrellas. No sé si me estoy explicando. Atómicamente la composición de una estrella, atómicamente la composición de la expansión. No tiene explicación, como tampoco la vida tiene explicación. O explíqueme la vida, o explíqueme cómo es vivir, o explíqueme la muerte. ¿Cómo es la muerte? No, yo le puedo enseñar a usted que la muerte es ausencia de vida y de bios, de forma vital, es diferente. Un ser cesa su función vital y muere, pero realmente no muere, trasciende. Ya me fui muy hondo, ¿cierto? Tenemos que ver esto lentamente, por favor. Escuche esto. Verso 5, libro de Berechit, capítulo 3. Termino aquí esta explicación. Si quiere continuar conmigo, vamos a seguir en segundo servicio. Voy a explicar lo que alcance también. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Míreme, contesto desde el versículo 1. Se aparece la serpiente y ve a Eva haciendo, estaba contemplando quizá, en lugar de estar haciendo lo que estaba haciendo Adán, adorando. ¿Está aquí conmigo? Cumpliendo la razón social por la cual el Padre lo mandó. Entonces ve a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que si comes de este fruto morirás. Ciertamente no morirás, sino que serás como Dios. El diablo es bruto y Eva, con todo respeto, fue muy bruta, porque ella no iba a ser como Dios, ella ya era como Dios. Ahí está el engaño, ahí está el engaño. Entonces el hombre tiene que volver a este origen, al principio, a ser como Dios para tener el conocimiento completo y dejar de pecar. Mire, cuando nosotros estamos en el Ruach HaKodesh, voy a terminar aquí, y podemos entender la ciencia y el conocimiento de Dios, usted se va a poner sobrenatura, va a ser un ser sobrenatural, o sea, va a ser como Dios, porque somos como Dios. Sino, escúcheme muy bien, que el anhelo de nuestros ojos, como lo dice el libro de Santiago, libro de Jacobo, capítulo 1, verso 13, 14 y 15, es finito. Míreme, por favor, no se distraigan esto que es muy importante. Cuando el hombre no tiene este conocimiento, no le importa pecar porque lo que quiere es disfrutar el pecado, porque le gusta, porque es como el quesillo y el bocadillo, tiene un saborcillo, y no discierne que el pecado es contra su propia alma, contra su propia vida, y el diablo le metió esta misma mentira original, porque el diablo tiene la mentira original. El pecado no es original, el que es original es el hombre es original, el pecado es una inmundicia. Por eso la religión tradicional dice, ay, el pecado, ¿cuál pecado original? El pecado del principio, que es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando el hombre no discierne la sabiduría y la ciencia de Dios, disfruta el pecado y quiere pecar porque es su naturaleza perdida, la que fue soslayada en el origen. Pero cuando el hombre entra en el conocimiento y la ciencia de Dios, puede entender que el pecado es una porquería, una inmundicia, y que es una bala puesta en un revólver frente a su cabeza. No sé si me estoy explicando. Es un veneno frente a su copa. Y ningún hombre que tenga un dedo de frente, mire, que tenga un dedo de frente, míreme, va a tomarse una copa llena de veneno, porque sabe que se muere, o se va a disparar en la sien porque sabe que se muere. Eso no es una tentativa, eso es una realidad. Entonces, solamente si prestamos nuestro oído a la prudencia y clamamos a la inteligencia y a la sabiduría, podemos llegar a este conocimiento. ¿Por qué se enseña esto, apóstol, en un día tan especial como hoy? Porque estamos llegando a un momento épico en la naturaleza y en la vida del hombre, donde ya va a tener que rendir cuentas. Y si no tiene la sabiduría del Padre, tendrá la sabiduría del otro, y entonces irá a comer de sus frutos en el infierno. Termino con algo realmente maravilloso. ¿Qué obtengo yo, pastor, si voy a comenzar a pedir la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Dios?
¿Sabe cómo se llama eso? El discernimiento del poder de Dios, que está expresado aquí en el verso 5. Mire esto, vuélvalo a leer en el Espíritu. Sino que sabe Dios, mire que está hablando de la sabiduría. Aló, está hablando de la ciencia de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El Padre nos entregó el conocimiento completo. El diablo quiere robarnos el conocimiento completo para condenarnos al infierno. Cuando el hombre puede entender esto en el Espíritu, comprenderá que la palabra cada día le va a dar realeza, reinado, señorío, derecho legal de ser honrado en el cielo. La teología nos robó. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, y lo dijo la boca de nuestro Señor Yeshua, y tiene que leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 1 en adelante. Y un rey es honrado y un sacerdote es honrado para honrar. ¿Me estoy explicando? Si un sacerdote no es honrado, no honra al Padre, y no puede honrar al Padre por la grey. Pero si el sacerdote es honrado por su grey, puede honrar al Padre por la grey. Eso es muy profundo. Si usted y yo tenemos la conciencia, el conocimiento y la sabiduría de Dios, vamos a tener honra, intereses, reitos en el cielo. Seremos honrados por los ángeles del Padre y seremos honrados por el Hijo. Está escrito aquí. Y esas citas no se las voy a dar. Pero aquí dice, yo los declararé y los honraré delante de mi Padre, que están, ¡guau! Y les pondré nombre, dice la palabra. ¡Guau! Busque esas citas. Ahí están. Aquí las tengo, pero no quiero dárselas. Vaya, estudie. ¿Sí me explico? Llevo 2 semanas, toda la noche estudiando esto para podérselo enseñar. Así que no es gratuito tampoco del todo, ¿verdad? Tú estas arrugas y tú estas canas. Si usted tomó la decisión hoy de dejar de pecar, no me quede solo. Se fue la iglesia en el arrebatamiento, Padre, llévame a mí también, aleluya. Si usted toma la decisión de dejar de pecar y opta por el conocimiento del Eterno y comienza a pedirle al Padre por su Espíritu Santo que le hable esto, usted será como Él. Porque Él tiene hijos no bastardos, y los hijos tienen el linaje y la herencia. Por eso dice que somos coherederos de Yeshua HaMashiach. Ni siquiera habla de adoptados, dice coherederos. Entonces quiere decir que usted, míreme, cuando yo voy por la calle, yo voy viendo el futuro. Y yo sé por dónde caminar y por dónde no. Aquí está nuestro doctor Luis Gómez. Doctor, buenos días. Nunca me olvidaré de ese día que nos fueron a atracar, ¿se acuerda? Ahí por la 19. Y ese mismo día también nos encontramos con el señor comandante Carlos de las FARC, allá en el parqueadero, ¿se acuerda, doctor Luis? Y cómo temblaban esos hombres cuando nos bajamos del carro, ¿cierto? Eso quedaron pálidos y temblaban. Gloria a su nombre, amén. Nosotros sabemos qué va a suceder. Les dije que iba a temblar, tembló. Les dije que iba a haber un volcán, se iba el volcán de La Palma. Les dije que se iban a derretir las montañas, está sucediendo. Les hablé de la violencia. ¿Se acuerdan que la semana antepasada les hablé que iban a morir miembros de la fuerza pública? ¿Se da cuenta cuántos han muerto? Y yo les voy anunciando el futuro para que vayamos orando. Amén. Y seamos contraproducentes en el reino de las tinieblas. Los reprendamos. Les dije que este mes va a ser un mes violento. Pero también les dije que iba a venir una cuarta ola, y no precisamente del bicho. ¿Se acuerdan que les dije? Ahí está la invención esa del Omicron, o el diablo mentiroso, el Padre lo reprenda. Romanos 16:20. Porque cuando usted va al Padre, le va contando el futuro. Ninguna palabra profética ha caído a tierra, ¿se han dado cuenta? Cada cosa que yo le digo que va a suceder, sucede. Y la gloria y la honra es solo para Él. ¿Pero por qué? Míreme, esto no es del pastor Fernando. Esto es de la iglesia, el camino es Cristo. Pero es que nosotros debemos de ser más amigos del Padre y hablar más con nuestro Señor el Espíritu Santo, pues la palabra del Hijo nos será revelada. Y entonces usted ya sabrá lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, y usted estará tranquilo. Va a dejar de pecar.
Mire, el verdadero poder de un rey era perdonarle la vida a un siervo que hubiera pecado contra él. El verdadero poder de nosotros es no pecar pudiendo hacerlo. No criticar pudiendo hacerlo. No juzgar pudiendo hacerlo. Perdonar y perdonar, que es el fin del amor. Amén. Incline su rostro, vamos a darle gracias al Padre. Aleluya. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos estos pequeños rasgos de tu sabiduría, de tu ciencia, de tu favor, de tu conocimiento. Gracias porque somos, Padre, como tú, Señor. Y podremos llegar, Padre amado, a más sabiduría, a más conocimiento, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Yo te pido, Padre, que este comienzo de palabra y de conocimiento impacte nuestra alma, nuestro corazón y nuestro ser para hacernos más y más y más tus hijos, Señor. Padre, oro también por nuestros amados siervos privados de la libertad. Llénalos de tu sabiduría y tu conocimiento y libértalos, Señor. Oro, Señor, por Deiner Villamil. Oro, Señor, por Pachito Huertas, Padre. Yo profetizo libertad sobre ellos, Padre. Padre, gracias porque muy pronto tendremos buenas noticias. Padre, oro por Andrés Rivero, Señor. Oro por su esposita, por Jacob, por sus hijos, Señor. Padre, gracias por la vida de Jackie Molano, Señor. Gracias por Lilianita Rincón, Señor. Por Joana Cortés. Padre, te doy gracias por la vida de la doctora Yolanda Cortés también. Te pido por María Vita Guerrero, Señor, bendícela, llénala de salud, llénala de vigor, llénala de paz. Gracias por la vida de María Jesús Pachón, Señor. Gracias, Señor, porque estás sanando en esta iglesia, libertando. Y gracias por esta palabra tan profunda, Señor. Permítenos entrar en la revelación, en el discernimiento de tu verdad, que es el conocimiento expresado lógica y racionalmente de tu palabra, Señor, y que podamos entrar en esa revelación para vida eterna en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, por favor estemos repasando este mensaje. El pasaje del seminario del martes y del viernes y de ayer tiene todo que ver con esto. Amén. Tú que estás allí en las redes sociales, en la radio, en la televisión, no te quedes en casa, ya no puedes alcanzar a recibir completo, porque aquí yo los estoy llamando a la atención, yo estoy aquí metiendo esta revelación, así que ven a recibir. También trae tu ofrenda, trae el diezmo del Señor y pendientes, porque 24 y 31 de diciembre tendremos servicio en vivo aquí en la iglesia El Camino es Cristo, 10 de la mañana, pero estaremos en la torre de oración para hacer vigilia, velada. Estaremos allí adorando al Señor, aleluya, y comiendo muy rico, así que no te lo pierdas. Todos los días estamos en oración e intercesión a las 8 de la mañana. Ven a clamar y a reprender y a echar fuera demonios con nosotros. Todos los días 8 a.m. Y los martes y los viernes servicio en vivo acá en la iglesia 6 de la tarde. Bueno, que nuestro Padre Celestial los siga bendiciendo. Los amamos. Bendiciones. Amén. ¿Aprendimos algo?